Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en el que vamos a presentar el informe de coyuntura, el boletín de coyuntura del segundo trimestre del 2023, que elabora, como ustedes saben, en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nos acompañan en la mesa su presidente, Santiago Cecé, muchísimas gracias, su directora, Lola, y bueno, está también el consejero de Consumo, Comercio, Industria, en fin, todas las áreas y sectores que son estratégicos también para el avance de la economía en la isla de Tenerife, y por supuesto también el vicepresidente, consejero de Presidencia y Planificación, que podremos hacer un análisis después de la presentación de este informe de coyuntura. Así que, si les parece, le doy la palabra en principio a la directora, a Lola, para que nos hará ese pequeño resumen del balance de coyuntura, de esa coyuntura que corresponde al segundo trimestre del 2023. Muchísimas gracias. Sí. No, perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues como comentaba la presidenta del Cabildo, para nosotros es un auténtico honor venir a presentar un trimestre más los resultados de coyuntura económica, porque sabemos que a través del análisis de los datos, de oferta, de demanda, de mercado de trabajo, podemos ir tomándole el pulso a la actividad de la isla y, sobre todo, pues ver hacia dónde queremos ir y qué medidas habría que tomar para reforzar esa actividad económica y el empleo, ¿no? Pero a ver, no sé si aquí. Bueno, ¿qué podríamos decir de cómo ha ido evolucionando la economía de la isla en este segundo trimestre? Bueno, pues la economía, que entendemos que en base a los resultados alcanzados y al análisis de todos estos indicadores, mantiene un importante dinamismo durante el segundo trimestre del año, y fundamentalmente ha sido como consecuencia de dos grandes variables. Por un lado, el empleo, que se ha comportado de forma muy positiva, y también la actividad turística. Eso nos ha permitido pues mantener un crecimiento muy importante. Es verdad que desde el punto de vista turístico el segundo trimestre suele desacelerar algo la actividad con respecto a la temporada alta de invierno, que sabemos que finaliza en los meses de enero y febrero, y eso en algunos indicadores hace que pierdan crecimiento con respecto a este trimestre, pero en general, si lo comparamos con el mismo periodo del año 2022, vemos cómo estamos por encima de las cifras de hace un año. Estamos viviendo cifras récord de actividad turística, y eso se traslada en el conjunto de los indicadores de oferta y de demanda. Todos los sectores, además, consiguen mejorar sus cifras de negocio. Yo creo que eso es importante destacar, y especialmente lo hemos visto en dos sectores muy potentes, como es el caso de la construcción, con una recuperación tanto en el número de empresas como en el número de puestos de trabajo, y, como no, en el conjunto de las actividades de servicios, por lo que comentaba de los buenos datos y las buenas cifras del turismo. Todo eso ha hecho que el indicador de confianza empresarial en la isla haya crecido un 0,8%, y en general haya unas buenas previsiones, sobre todo en el corto plazo, de cara al verano en cuanto a lo que es el comportamiento económico. Si quieren, podemos ir analizando poco a poco esta información. A ver si esto va. Vemos aquí algunos datos, por ejemplo, en el sector comercial. Saben ustedes que el sector comercial es muy potente en el conjunto del archipiélago y en la isla en particular, y a pesar de la inflación y la subida de tipo de interés, pues ha continuado mejorando su fortaleza, ¿no? Hay buenos registros de consumo, y lo vemos también a través de los datos del empleo del sector del comercio. Ha seguido creciendo los empleos registrados, reduciéndose el número de parados, y desde principios desde el segundo trimestre del año 2021 no ha parado de crecer ese empleo. Sin embargo, ya también lo apuntábamos el otro día en cámara, sí que se ve, igual que está produciéndose en el conjunto de Canarias, cómo el número de empresas no consigue repuntar. Tenemos 76 empresas comerciales menos que hace un año en la isla, y incluso está muy por debajo de las que teníamos en niveles prepandemia. Es un sector que está perdiendo tejido productivo por circunstancias del propio sector,
y no por el consumo que, como vemos, se está comportando favorablemente. Otro indicador de demanda que nos dice lo bien que se está comportando este consumo pueden ser las matriculaciones de turismo. Durante el segundo trimestre del año se matricularon 6.323 vehículos, lo que supone 1.056 vehículos más que hace un año. Como ven ustedes, la tendencia es claramente ascendente, con un crecimiento con respecto al mismo periodo del año pasado de un 20%, por lo tanto son datos positivos. Desde el punto de vista de la inversión, ¿qué es lo que vemos? Pues que efectivamente sigue habiendo inversión. Lo que sí que notamos es una cierta desaceleración en el ritmo de inversión. ¿Qué indicadores podríamos utilizar? Pues, por ejemplo, el caso de las empresas inscritas a la Seguridad Social. En su conjunto, veíamos que las del comercio sí que se reducen, pero en su conjunto llevamos ya 2 años y medio de crecimiento ininterrumpido en el número de empresas en la isla de Tenerife, y lo que sí que se ve es una tendencia de crecimiento, del ritmo de crecimiento a la baja, y en el último trimestre esta ha sido del 1,3%. El indicador de confianza, como les comentaba, crece en el segundo trimestre. Un 80% de las empresas de la isla, independientemente del sector y del tamaño, dijo o puso de manifiesto haber mejorado o mantenido su actividad durante el segundo trimestre, y como pueden observar, tanto en base a los resultados del periodo de abril a junio como en las previsiones de julio a septiembre, son más los empresarios que se muestran optimistas frente a los pesimistas, e incluso de cara a las previsiones del verano, el optimismo mejora con un aumento de la estabilidad y una reducción de las respuestas desfavorables. Las buenas previsiones turísticas para estos meses del año hacen y arrastran esta confianza al alza. Esta la voy a pasar por alto porque, bueno, en general tienen ahí un análisis de todos los sectores y, como les comentaba, se muestran todos con una enorme fortaleza. Quizás el sector primario es el que ha visto reducir algo su número de empleo con respecto a las cifras de hace un año, pero en general todos mejoran de forma considerable. ¿Y cuál es la principal razón, aparte del empleo, como comentábamos y veremos más adelante? Es la entrada de turistas. En el segundo trimestre de este año, la isla recibió 1.240.000 turistas extranjeros y más de 228.000 turistas nacionales. En general, en su conjunto, estaríamos hablando de cerca de 1,5 millones de turistas, lo que supone un crecimiento anual del 7,2%. Son registros históricos, nunca vistos en un segundo trimestre del año, y como ven incluso superan las cifras del año 2017, que fue el mejor año de entrada de turistas extranjeros y nacionales en la isla. Estas cifras, que en el conjunto de semestre suponen más de 3.200.000 turistas y un crecimiento interanual del 15%, es lo que muestra esa fortaleza de esa actividad que, como sabemos, tiene un arrastre muy potente en el conjunto de los sectores productivos, y es el que está sosteniendo una parte importante de la recuperación del Estado, de Canarias y de la isla de Tenerife, por supuesto, porque además es una de las islas que mejores registros turísticos está teniendo. Vemos que otros destinos donde pesa más el turismo alemán quizás se están notando, están más resentidos, pero en el caso de Tenerife, donde el turista británico se está comportando muy bien, eso se ve reflejado claramente en su número de turistas. También en el empleo registrado en el sector de la hostelería. Aquí incluiríamos también la parte no solo de alojamiento, sino de restauración. Vemos cómo sigue creciendo el empleo y sigue bajando el número de parados registrados, con descensos importantes respecto a la cifra de hace un año. ¿Y todo ello en qué se traduce? Pues en una mejoría del empleo. Vemos cómo tanto el empleo registrado como el número de parados registrados se comporta favorablemente. Es verdad que se va moderando esos resultados, pero, por ejemplo, en el segundo trimestre del año el empleo registrado crecía a una tasa del 4,3% y el desempleo pues caía a tasas superiores al 9%. También crecen los afiliados. Tenemos en estos momentos 383.000 afiliados a la Seguridad Social. Son cifras, como ven, en una tendencia ascendente y suponen cifras de crecimiento todavía importantes del 4,5%.
Si nos vamos a la encuesta de población activa, nunca la isla de Tenerife había registrado tal nivel de ocupados como tiene en estos momentos. Si vemos la comparativa de los segundos trimestres desde el año 2007, vemos que esta cifra nunca se había alcanzado, ni incluso en el año 2019, donde se llegaron a superar los 400.000 ocupados. Ahora mismo estaríamos hablando de 474.550 ocupados en la isla de Tenerife. Del mismo modo, han descendido los parados, según la encuesta de población activa, con 79.400 parados al cierre del segundo trimestre, un nivel que no se veía o que cuyo año con mejor registro que este, estaríamos hablando del año 2008, del segundo trimestre del año 2008. Todo ello en que se traduce en una tasa de paro que aún siendo elevada, porque efectivamente una tasa de paro no puede ser complaciente tenerla en el 15,7%, pero es el mejor registro en una tasa de paro en un segundo trimestre del año desde 2018, donde ésta se situaba en el 14,6%. Por lo tanto, y como conclusión, creemos que el dinamismo económico ha sido importante en el segundo trimestre del año, con buenos resultados. La actividad turística ha sostenido una parte importante de esta recuperación y eso se ha visto en el empleo. Las previsiones a corto plazo siguen siendo positivas, quizás la mayor incertidumbre, y como hemos venido diciendo también en otras ruedas de prensa, vendrá a finales, en el otoño, el invierno y de cara al 2022, donde creemos que se puede hacer notar en mayor medida la subida de tipo de interés en la pérdida de poder adquisitivo de las familias y de los turistas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que como apuntaba la directora de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, los datos son muy positivos, los datos del segundo trimestre son muy positivos respecto al empleo, respecto a la importancia que sigue teniendo el sector turístico, la fortaleza que demuestra, son cifras récord y sobre todo es muy importante como en el caso de Tenerife seguimos teniendo datos que están muy por encima de la media del conjunto de Canarias. Seguimos siendo un destino con muchísima fortaleza precisamente por ser un destino confiable. Y creo que uno de los datos que apuntaba Lola y que a buen seguro el presidente de la Cámara de Comercio reforzará es cómo hay una confianza empresarial a la pregunta, que creo que siempre es una pregunta interesante, de confianza empresarial respecto a si son optimistas respecto al futuro, y eso es un indicador económico muy importante, no solamente datos reales de cifras de negocios, de cifras de tasa de desempleo, con una tasa de desempleo que hace que haya una mayor seguridad respecto a periodos anteriores, donde habíamos visto algunas cifras récord de desempleados. Afortunadamente la isla de Tenerife empieza a situarse en cifras que están en torno a la media regional, y podemos aspirar en este momento a ser mucho más ambiciosos, teniendo un trabajo entre los sectores empresariales, económicos y también las instituciones, en este caso en el Cabildo de Tenerife. Le paso la palabra a Santiago CC. Adelante, Santiago. Muy bien. Sí, muchas gracias, presidenta. La verdad es que es un honor también, efectivamente, para mí como presidente de la Cámara, pues estar concretamente en esta rueda de prensa contigo y, por supuesto, con los dos consejeros del Cabildo y con el vicepresidente del Cabildo. Bien, yo creo que ha sido Lola Pérez muy clara cómo realmente ha ido el segundo trimestre, el crecimiento que realmente hemos tenido, los indicadores de oferta y de demanda, la tendencia que realmente han tenido hasta este momento, pero también hay que decir de que sí vamos viendo que efectivamente se puede producir, y explicaré por qué, una pequeña desaceleración, pero que yo creo que está perfectamente justificada. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta de que esta, dinamicidad que ha tenido el turismo ha estado sustentado en buena medida por el sector turístico y también por el crecimiento del empleo. Decía de que efectivamente se empieza a detectar una pequeña desaceleración, pero que va en relación, en definitiva, pues de las políticas monetarias que están tomando los bancos centrales, donde tenemos que combatir esa inflación, y evidentemente todo lo que realmente son subidas de tipo de interés, pues lo que realmente hacen es restar la capacidad de consumo.
Por lo tanto, en ese sentido, pues hombre, esto que realmente está ocurriendo no solamente aquí a nivel interno, sino que también ocurre pues a nivel, digamos, de los países emisores. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros desde la Cámara de Comercio lo que realmente planteamos es siempre anticiparnos para tomar medidas que en un momento determinado, si en caso de que realmente haya esa desaceleración, que es muy posible, pues que esas medidas se tomen en tiempo y en forma. Y aquí es donde realmente los empresarios entiendo de que efectivamente podemos aportar mucho. ¿Por qué podemos aportar mucho? Porque los empresarios tenemos una información, no solamente la que realmente estamos dando en este momento del segundo trimestre, sino piensen ustedes que nosotros tenemos que estar también en tiempo real recibiendo toda la información que realmente tenemos en todos los sectores y en nuestros negocios. Y eso, lo que pretendemos concretamente en el trabajo conjunto entre Cámara de Comercio y el Cabildo es ser unos facilitadores de toda la información para anticiparnos. O sea, piensen de que en este momento nosotros damos los datos del segundo trimestre, pero ayer mismo, yo que soy hotelero, lo que realmente estaba con un tour operador, donde estábamos viendo cuáles eran las ventas que teníamos concretamente de reservas en casa, no solamente de lo que falta del verano, sino que además cómo realmente iba el invierno. Y además les digo más, y estábamos comparando a la misma fecha qué era lo que verdaderamente teníamos con respecto al verano 24, con lo que realmente íbamos recibiendo. Toda esa información que nosotros disponemos de ella es una información que es cualificada y es una información al mismo tiempo de cantidad. Por lo tanto, entendemos de que esa colaboración que realmente pretendemos tener y que estoy seguro de que vamos a tener con el Cabildo nos va a facilitar mucho. Sin perjuicio de eso, bueno, hay una serie de retos, de conjuntos de retos que los empresarios pues efectivamente queremos poner también de manifiesto y priorizar, y que me gustaría también exponerlo en esta rueda de prensa, ¿no? Y es concretamente, pues como en materia energética sí que tenemos pues una preocupación después de lo que verdaderamente ha pasado en La Gomera, y teniendo en cuenta también de que ya hemos tenido pues algún susto concretamente en la isla de Tenerife. Esa fragilidad que tenemos con el sistema energético, pues yo creo que hay que manifestarla, y estoy seguro que además el Cabildo es una de sus prioridades para que realmente podamos ir tomando las medidas oportunas. Soy consciente también, concretamente, de infraestructuras hidráulicas. Estoy seguro, porque ya he visto que efectivamente la presidenta, pues ya con el Consejo Insular de Agua, ha ido tomando medidas, y ya ha tenido reuniones importantes para poder garantizar pues esa depuración y ese uso de las aguas, con lo cual es absolutamente primordial también para nosotros. En materia de movilidad, bueno, la presidenta lo ha dicho, se están tomando decisiones, nos consta de que efectivamente es así, es una de las primeras prioridades que realmente tiene, pero para nosotros es absolutamente fundamental para lo que es la competitividad de las empresas y sobre todo también para la movilidad laboral y para la calidad del destino. En puertos, ahí tengo que realmente plantear y decir de que necesitamos unos puertos que verdaderamente sean lo más competitivos posible, y en ese sentido pues lo que necesitamos es mejorar muchísimo lo que son los tráficos, y sobre todo por una cuestión, y es que no podemos perder empresas que se puedan ir deslocalizando. Y en ese sentido, pues la presidenta, igual que yo, también se sienta en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, y ahí estoy seguro de que realmente vamos a ir de la mano. Hay del orden aproximadamente en este momento de unas 500 millones pendientes de poderse realizar. Están pendientes de decisiones más de Madrid que de otra cosa, concretamente de los ministerios. Y bueno, hablando antes también de la generación de electricidad,
pues ahí se pueden tomar decisiones, y más ahora concretamente de que ayer ha salido en el Boletín Oficial del Estado, como habrán visto, concretamente la DEUD, donde la parcela donde está ubicada Endesa pasa a ser competencia no de Costa, sino de la autoridad portuaria. Esto nos parece un adelanto muy importante porque dependeríamos concretamente en buena medida de una administración, simplificaría bastante sin perjuicio, por supuesto, de transición ecológica. Pero digamos que son pasos que efectivamente se van dando y en ese sentido pues nos parece muy importante. Yo sé que es un clásico hablar del Aeropuerto del Sur, pero no lo puedo evitar. Es tan vital para nosotros que estoy convencido de que el Cabildo va a seguir haciendo un seguimiento, viendo la ejecución del proyecto y que se pueda adecuar a las necesidades tanto presentes como futuros. Y por último, pues decir de que tenemos que apostar sin ningún género de dudas por la innovación y la cualificación de los trabajadores y desempleados. Ahí también hacemos un trabajo conjuntamente Cámara y Cabildo, y en ese sentido, lo hemos dicho, lo he dicho en sede de cámaras también, tenemos una descoordinación en el sentido de que la oferta y la demanda no casan, y ahí tenemos que efectivamente trabajar y sobre todo desde el paraguas de la sostenibilidad. Y sin más, Presidenta. Muchas gracias, Santiago. Muy acertado sobre todo los retos que tenemos que abordar conjuntamente la sociedad de Tenerife y el Cabildo Insular de Tenerife para superar determinadas cuestiones que realmente han sido fundamentales o van a ser fundamentales a la hora de garantizar la competitividad económica, la sostenibilidad social y desde luego territorial de esta isla. Me gustaría, porque creo que es fundamental y que es muy importante, en el ámbito de la industria, el comercio, el consumo, el consejero Manuel Fernández, pues tenga una palabra respecto a este informe de coyuntura que hoy se presenta en el Cabildo Insular de Tenerife. Consejero. Gracias, Presidenta, y unirme, como no, al agradecimiento tanto a los medios de comunicación, a la Cámara de Comercio, en la figura de su presidente Santiago y de su directora Lola, y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Yo del informe que muy consensuadamente ha elaborado la Cámara de Comercio y ha explicado muy resumidamente, y te lo agradecemos, Lola, tu capacidad de síntesis a la hora de tanto dato que has puesto encima de la mesa sobre la realidad económica de Tenerife, yo me quedo con una de las frases que vienen en ese informe de coyuntura económica, ¿no? Que es que la actividad económica de Tenerife va, digamos, de forma favorable, tiene un viento favorable. Eso es positivo. Eso yo creo que es positivo para lo que es nuestra actividad económica en la isla de Tenerife. Es verdad que ya se ha dicho anteriormente por parte del presidente de la Cámara de Comercio que hay algunos factores, digamos, una serie de incertidumbres que puede, digamos, hay que ver, que hay que analizarlo en los próximos meses, como puede ser esos tipos de interés y esa minoración de la capacidad de renta disponible de las familias de Tenerife, sobre todo pues esos préstamos hipotecarios que se encarecen pues cada vez que se digamos, se actualizan cada año, y también su afección a la hora de cualquier empresa pues buscar una inversión y buscar un crédito para poder financiar dicha inversión. Pero también hay una variable positiva que es esa expectativa de minoración de la inflación, ¿no? Entonces, yo creo que me sigo quedando con esa frase que dije anteriormente, ¿no? que se mantiene esa dinámica favorable. Pero es verdad que estos dos factores exógenos a la economía de la isla Tenerife tenemos desde el Cabildo Insular de Tenerife y de la mano, como no, de la Cámara de Comercio, que seguir, digamos, analizando en los próximos meses. Con respecto a lo que ha comentado la Presidenta, que dentro del área que dirijo actualmente, que es Industria, Comercio, Empresa y Sector Primario, yo quisiera destacar muy brevemente, porque tampoco no quiero cansarle, algunos datos de dichas áreas. Con respecto al comercio, ya se aprovecho también, saludo a la consejera de Comercio, Kristen Martín, que es la responsable de Comercio y Apoyo a la Empresa en este Cabildo Insular de Tenerife. Me quedo con la cifra positiva de que se ha generado mayor empleo con respecto al trimestre anterior, y también que a día de hoy son casi 70.000 los tinerfeños o los que viven en la isla de Tenerife que trabajan en el sector comercial. 1.000 personas más que el primer trimestre de este ejercicio. Esos son datos positivos, ¿no? Y sobre todo, repito, con esas incertidumbres que comenté anteriormente. Con respecto al sector primario,
a pesar de todas las vicisitudes que tiene actualmente el sector, conocidas por todos y agravado en los últimos meses con esa sequía que se empezó en el mes de marzo, hay datos positivos también, que ya comentó Lola, por ejemplo, lo que es la mayor creación de empleo, pero también la mayor exportación de uno de nuestros productos principales dentro de la isla de Tenerife, que es el plátano, con respecto al año anterior. Se han incrementado las exportaciones casi un 11% más que el año pasado, y en términos absolutos estamos hablando de casi 8.000 toneladas más de exportación de uno de nuestros principales productos primarios de la isla de Tenerife con respecto al ejercicio anterior. Y finalmente la industria, y lo dejé para el final no porque sea la menos importante, porque me quiero parar un poquito más, si me permite la presidenta. Yo creo que hay datos muy interesantes que a día de hoy son desconocidos para la sociedad tinerfeña. Actualmente son 1.306 las empresas industriales que están localizadas en la isla de Tenerife. Son 17.000 las personas que viven en la isla de Tenerife que trabajan en el sector industrial de forma directa y casi 50.000 de forma indirecta. Es de sobra conocido que siempre en Tenerife se ha abocado o se ha, digamos, orientado la actividad económica hacia el sector servicio y se ha dejado, y también por parte de las administraciones públicas, la industria, digamos, como sector productivo secundario, ¿no? Y hay que poner encima de la mesa el valor de que la industria es un sector que genera empleo estable y con un efecto de arrastre hacia otros sectores productivos de nuestra economía. Y es una de las pocas, digamos, sectores productivos que, digamos, que invierte en innovación, pues en I+D+I, como se dice coloquialmente, en nuestra isla. Y digo todo esto porque yo creo que es voluntad de este equipo de gobierno esa apuesta por la industria. Prueba de ello es que este equipo de gobierno, de la mano y encabezado por nuestra presidenta Rosa Dávila, pues ha creado la Consejería de Industria en este equipo de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Una consejería que en legislaturas anteriores no existía y ahora se le quiere dar esa importancia a este sector, repito, que es muy importante por los datos que acabo de comentar para la isla de Tenerife. Ya finalizo ya. Yo creo que estos datos positivos que ha presentado hoy, en el día de hoy, la Cámara de Comercio, es gracias al esfuerzo y dedicación de miles de trabajadores y de miles de empresas que día a día se levantan para tener una isla cada vez más próspera, que las administraciones públicas, en este caso el Cabildo Insular de Tenerife, tenemos que ir de la mano de los agentes sociales y económicos para que esa prosperidad siga avanzando en el día a día, y hoy prueba de ello es esta colaboración que tenemos con la Cámara de Comercio, la cual en los presupuestos actuales vigentes del año 2023 del Cabildo Insular de Tenerife asciende, dentro solamente del área que yo dirijo, unos 230.000 euros de, digamos, de programas de ayuda, de subvenciones, etcétera, que tenemos actualmente en vigor, y es una voluntad de este equipo de gobierno, pues ese refuerzo de esa colaboración público-privada que es muy importante para que Tenerife siga creciendo dentro de lo que es en el sector económico. Muchas gracias. Gracias, consejero. Como ha dicho el consejero, ha resaltado la importancia que le hemos querido dar a determinados sectores que históricamente no han estado representados suficientemente en el Cabildo de Tenerife, como era tener una consejería de industria. Queremos potenciar al máximo la capacidad que tiene nuestra isla en el ámbito industrial, agroindustrial, darle la potencia y la importancia que tiene, y la capacidad para generar empleo estable, de calidad, y asimismo vinculándolo con otros sectores que también son muy estratégicos y que tienen que ver con el sector primario, que tienen que ver también con el sector servicios. Yo le quiero dar la palabra al vicepresidente segundo, consejero de Presidencia, que tiene mucho que decir respecto no solamente a la planificación del territorio, que es una de las áreas que lleva José Miguel Ruano, sino también un tema que históricamente la Cámara de Comercio, el sector empresarial, ha puesto sobre la mesa y que tiene que ver con la simplificación administrativa, desburocratización, buscar herramientas en las que la Cámara de Comercio ha demostrado además ser muy útil a la hora de llegar a tener políticas concretas donde estos informes de coyuntura nos permiten tener una visión y unas previsiones de cara a afrontar el próximo semestre, y de manera que nos podamos adelantar con políticas y acuerdos en los que esas pequeñas desaceleración que podemos atisbar en el horizonte, que tiene que ver con el alza del precio del dinero y que podría lastrarla el consumo, podamos abordarlo de una manera lo más rápida e inteligente posible. Así que tiene la palabra el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano. Muchas gracias, presidenta. Intentaré ser breve, empezando, presidenta, por el agradecimiento a la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en relación con su papel institucional. Creo que
la presentación del informe de coyuntura económica del segundo trimestre del año expresa bien cómo esa colaboración público-privada se manifiesta de forma institucional muy claramente en la Cámara de Comercio, y con ello el acierto que tuvimos en 2019 en aprobar la ley que hoy sustenta las cámaras, y la necesidad también de reclamar el desarrollo reglamentario de aquella ley que no se hizo en la legislatura que acaba de terminar. Por tanto, espero que ese desarrollo reglamentario sirva para poner en valor todo el trabajo que las cámaras representan en el ámbito de la colaboración público-privada, y del cual este informe de coyuntura económica es una muestra, ¿no? Yo creo que en el sentido que propone el presidente de la Cámara, lo más importante ahora es que a ver si somos capaces de dar ese paso para la inserción laboral de los jóvenes. Creo que el papel que se señaló por parte de la Presidencia en el discurso de su toma de posesión en relación con la necesidad de dinamizar nuestra economía y vinculado a la formación, es preciso que las cámaras hagan un papel importante en ese proceso. Creo que es fundamental para la formación profesional, que tanto en el ámbito de la formación dual como en la formación en centros de trabajo que se desarrolla a través de muchas empresas vinculadas a la Cámara. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos es manifestar hacia la Cámara, en este acto público, nuestra disposición absoluta a colaborar en todos los procesos que sirvan para esa inserción, y a su vez facilitando o simplificando los procedimientos de colaboración entre la Cámara y el Cabildo de Tenerife. Por tanto, estamos en este momento en un buen momento desde el punto de vista económico, pero es verdad que hay algunas incertidumbres que el propio presidente ha planteado de la Cámara, y también mi compañero Manuel Fernández, algunas asociadas a cómo se va a comportar la inflación, cuál es el funcionamiento de la vivienda y especialmente los tipos de interés en relación con las compras de viviendas. En fin, cuestiones que nos preocupan, y nos preocupan especialmente en relación con el futuro presupuesto insular, en relación con cuáles son los límites, en su caso, que se produzcan desde la Unión Europea al Estado español, y la incertidumbre política que existe hoy en España en la conformación del nuevo gobierno. Pero no obstante, estamos en un momento de felicitación porque los datos en este momento de la economía son buenos. Hay que saber aprovecharlos en la medida de nuestras capacidades y manifestar, insisto, la relación Cabildo-Cámara como sustento de esa colaboración público-privada. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Y para cerrar, sí me gustaría, porque son muchas las cuestiones que se han abordado desde la mesa. Yo quiero felicitar en primer lugar a la Cámara de Comercio por el rigor, el trabajo tan acertadamente se hace a través de estos informes trimestrales de coyuntura, y que nos permiten tener una mirada certera respecto a la situación de la economía de la isla de Tenerife. Eso nos permite tener un diagnóstico y sobre todo una visión, nos permite avanzar, como decía, estrategias políticas comunes que podemos tener con los sectores económicos, y que tienen en la Cámara de Comercio un referente donde se reúnen todos los sectores y marcan conjuntamente con el Cabildo de Tenerife los principales retos que tenemos que abordar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitarnos por estos resultados, datos que tienen que ver con el impulso que el sector turístico sigue dando a la isla de Tenerife, y que al mismo tiempo son un elemento que ponen en valor otros sectores económicos vinculados con el sector turístico. Y es algo que quiero remarcar. El sector turístico en la isla de Tenerife tiene una fortaleza, un potencial muy importante por encima de la media regional, y que por lo tanto tenemos cifras importantes de peso del sector turístico que tienen que ser, que son un referente, y que tenemos que estar orgullosos porque somos una isla referente en cuanto al ámbito turístico. No solamente una isla referente en cuanto al atractivo que supone para los que nos visitan, sino también para la generación de empleo. Vemos cifras importantes de generación de empleo vinculados a sectores
importantes como es el turismo, como es la construcción, como es el sector industrial, cifras de desempleo que tocan, bueno, pues afortunadamente, tasa de paro que está situada en el 15% y, como decimos, somos ambiciosos respecto a los próximos años. Tenemos muchos retos por delante, retos que tienen que ver con superar determinadas coyunturas, como ya ha trasladado el presidente de la Cámara y también los consejeros, que tienen que ver con la situación política del conjunto de España, con determinadas reglas fiscales que podrían entrar en vigor, pero que no nos debe quitar el objetivo de tener una isla más competitiva y con más oportunidades para quienes viven aquí. Desde el punto de vista de la sostenibilidad social, indudablemente hay un reto que tenemos que abordar y que tiene que venir de la mano no solamente del ámbito puramente público, sino también con la colaboración con el ámbito público-privado. Hay un reto que, como apuntaba también el presidente de la Cámara, tiene que ver con las infraestructuras de movilidad, las infraestructuras de puertos y aeropuertos que son indispensables para que esta isla sea competitiva y tengan garantizada su competitividad no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Y por eso para mí es una satisfacción decirles que en estos primeros 30 días ya he tenido la oportunidad de hablar en 2 ocasiones con el presidente de AENA y haber fijado una reunión para principios de septiembre, donde nos desplazaremos a Madrid para tener una reunión en donde el Cabildo de Tenerife va a participar directamente con AENA en la elaboración de los proyectos tanto del aeropuerto de Tenerife Sur como en el proyecto también para Tenerife Norte. Indudablemente, tener más cerca la estrategia que está estrechamente vinculada con el desarrollo de Tenerife respecto a la estrategia portuaria, esto es fundamental. No solamente tenemos una visión respecto a lo que tienen que ser nuestros puertos, a la capacidad competitiva, a la capacidad de atraer mercancía y tráfico de pasajeros y también un tráfico de cruceros que es muy importante y seguir siendo importante en ese ámbito, y para eso se tienen que desarrollar determinadas inversiones en la isla de Tenerife que no vamos a permitir que se sigan dilatando en el tiempo y que es otro de los retos que, como abordaba el presidente de la Cámara, es una herramienta que es fundamental y desde luego vamos a poner sobre la mesa. Y el presidente apuntaba a algo que también nos preocupa y nos ocupa, que es lo más importante, y es la fragilidad del sistema energético, de los sistemas energéticos insulares. Indudablemente la situación que se vivió en La Gomera hace que las alertas estén en todas las islas y aquí haya que poner sobre la mesa una estrategia común para el conjunto de Canarias, que también durante el mes de agosto hemos estado trabajando y dialogando no solamente con las responsables de los sistemas eléctricos, del abastecimiento, del suministro, de las garantías que tiene que tener la isla de Tenerife, sino de tener una estrategia vinculada con tener una mayor seguridad en los sistemas eléctricos en este caso, pues en la isla de Tenerife, pero que a buen seguro será un reto que abordemos desde el propio Gobierno de Canarias conjuntamente con los cabildos insulares y espero que también tengamos como aliado al próximo Gobierno de España. Y para terminar, quiero decir que creo que es un buen momento económico, que tenemos que buscar estrategias que permitan a que Tenerife siga liderando económicamente el impulso del sector turístico, que este impulso se traduzca en el impulso que se da a otros sectores que están estrechamente vinculados y que la apuesta del Cabildo de Tenerife por determinados sectores que son estratégicos para el desarrollo, la diversificación de la economía de la isla de Tenerife y que pasan indudablemente por la innovación, la innovación, la ciencia, la transformación y sobre todo el desarrollo tecnológico vinculado a todos los sectores, tanto el sector agrario, industrial, turístico, y que tiene que tener una apuesta y que efectivamente así se ha traducido no solamente con la creación de esta Consejería de Industria, sino también con el impulso, con una
una consejería propia a la Consejería de Ciencia e Innovación Tecnológica, que también resulta muy importante y que va a trabajar de la mano también de la Cámara de Comercio en trasladar esa transformación digital que tiene que pasar no solamente por la Administración, sino también por el conjunto de la sociedad y también de las empresas. Y sin más, pues quedamos a su disposición para cualquier pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle al director al presidente o a la directora de la Cámara por la producción industrial, ya no tanto en el caso de Tenerife, sino de Canarias, que supera los 2 años de crecimiento. No sé si nos pueden hacer una valoración al respecto. Gracias. Sí, bueno, la verdad que los datos de industria, al igual que del resto de sectores, están siendo muy favorables. Es verdad que, como comentaba la presidenta, la parte industrial más potente en el archipiélago y en la isla de Tenerife es la industria agroalimentaria, que está muy asociada también a esos datos de consumo, a dar respuesta a una demanda local y también turística, y eso ha permitido que la industria evolucione. Pero estamos recibiendo, o sea, el feedback que nos está dando la industria es muy potente. Sabemos que está además invirtiendo, que se está modernizando, que está en un proceso de transformación hacia la industria 4.0 y eso, bueno, pues está haciendo crecer al sector, y también lo vemos en el número de empleos, que es un sector que está creciendo en su dimensión, porque claro, al compararlo con servicios, pues parece que todos quedan un poco más pequeños, pero desde luego son sectores estratégicos, como comentaba el consejero, y que son imprescindibles para la competitividad de esta isla y del conjunto de Canarias, y en ese sentido creemos que es muy positivo que se haya potenciado y se haya diferenciado dentro de las políticas económicas del Cabildo, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Hola, sí, para la presidenta. Bueno, es un asunto que no tiene mucho que ver con la cuestión de hoy, aunque igual sí, porque para que haya dinamismo en la vida económica tiene que haber también fluidez en el tráfico rodado. Ya sabe que le voy a preguntar por los famosos 90 días, que han sido otra vez titulares esta semana, han sido polémicos esta semana, porque ha habido voces que le recriminan que, en fin, que no fue una promesa basada en una certidumbre o en una posibilidad eficaz o cierta, ¿no? Esto de solucionar los problemas de movilidad en 90 días y tal, que tampoco parecía que pudiera hacerse si no fuera con magia, claro. Pero en cualquier caso, ¿usted quiere rematar algún tipo de comentario con respecto a esta cuestión? Gracias. Yo lo que quiero decir es que efectivamente la movilidad es algo que nos incumbe, que en 90 días no solamente vamos a tomar las 5 decisiones que yo decía que se podían tomar para aliviar, mitigar la situación de tráfico, que es exactamente lo que dije, y no solamente lo voy a cumplir en menos de 90 días, sino que además lo voy a hacer con grandes aliados, que son todos los sectores económicos y sociales. Y eso es lo que vamos a hacer. No nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos, sino que estamos teniendo reuniones en las que se participó y que la Cámara también está participando de esas reuniones de movilidad, porque una cosa es hacer las carreteras y otra cosa es poner todo el esfuerzo para que podamos aliviar la situación de las colas. Y ayer teníamos una reunión que creo que era muy importante, no solamente para alinear la estrategia del Gobierno de Canarias, sino también tener una estrategia a corto plazo de medidas urgentes, de corto plazo, medio y largo plazo. En cualquier caso, cuando se quieren sacar mis palabras de contexto, se sacan. Yo dije lo que dije y lo mantengo, que es que en 90 días se pueden tomar decisiones urgentes para aliviar la situación del tráfico no voy a entrar a polemizar. Simplemente me pedía puntualizarlo, lo hago. Yo me estaba remitiendo a declaraciones de otros, no mías. Yo no intento polemizar, por supuesto, válgame Dios. No, me refiero a que entonces, cuando se cumplan esos 90 días, usted anunciará un plan. No. Estamos de hecho trabajando y se están manteniendo reuniones. Lola está aquí. De hecho, hemos tenido más de 15 reuniones con distintos agentes económicos, sociales, a los que les incumbe la situación de pérdida de competitividad económica. Estamos en un foro económico. La pérdida no solamente de salud para las personas que cada día están en una cola, sino que también
hay una pérdida de competitividad en la distribución de las mercancías, en el sector turístico, en el sector industrial, en los polígonos industriales, y por lo tanto era algo que nosotros no íbamos a mirar para otro lado, sino que íbamos a abordar. En menos de 90 días habrán decisiones de carácter urgente destinadas a aliviar y mitigar la situación del colapso de las carreteras en la isla de Tenerife, en tanto se van haciendo las carreteras. Es exactamente lo que dije en su momento y me vuelvo a reiterar. Y no solamente me reitero, sino que además tengo la satisfacción de hacerlo de la mano de los sectores económicos, sociales, que se han involucrado y a los que quiero agradecer que se hayan involucrado en la búsqueda de esas soluciones, que algunas son muy sencillas, quirúrgicas, y que tienen que ver con tomar pequeñas decisiones que van destinadas justo a eso, a aliviar la situación que cada día vive la isla de Tenerife y que lastra también la competitividad de nuestra isla. Pero como estamos hoy centrados en la satisfacción de presentar un informe de coyuntura positivo, donde hay una confianza empresarial, que es un mensaje muy potente de los distintos del sector empresarial, es decir, que tiene confianza en que la isla de Tenerife va a ir a mejor, y en eso nos reiteramos.